Con nosotros Gustavo Guerra García, que fue gerente de Protransporte. Presidente de Protransporte, perdón. Y que ha sido un hombre muy cercano a Susana Villarán, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Gustavo? O sea, ¿cuál es tu explicación de lo que ha pasado con toda la información que empieza a conocerse ahora? A ver, aquí lo que tenemos son dos versiones 100% contrapuestas, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Tenemos la versión de la exalcaldesa y del exgerente general de la municipalidad, José Miguel Castro, que ellos dicen que en ningún momento han solicitado un centavo de las empresas brasileras, y esa ha sido su posición pública y privada, digamos, en todos estos años, desde que se realizó la campaña por el no. Y del otro lado tenemos dos testimonios de un colaborador eficaz en Brasil y de un candidato a colaborador eficaz en Perú, que señalan exactamente lo contrario, ¿no? Que solicitaron que José Miguel Castro, con conocimiento de la exalcaldesa, les pidieron una cantidad gigantesca de recursos para la campaña por el no. Eso es, digamos, lo que está en cuestión. La única forma de resolver este tema, obviamente, es que haya una investigación fiscal que determine quién de los dos está diciendo la verdad, porque no hay forma de que ambos estén diciendo la verdad. Pero lo que sí está claro es que, es decir, ingresó el dinero a la campaña electoral. O sea, Fabre no es un operador de campañas electorales que actúa por menos de millones de dólares, ¿no? Es decir, su tarifa se supone que es aproximadamente 3 millones de dólares, ¿no es cierto? Para arriba o para abajo, pero esas son aproximadamente las tarifas de la organización de una campaña electoral hecha por FX y por Fabre. Yo en realidad no conozco esas tarifas. En la izquierda jamás hemos hecho campañas por esos volúmenes. Susana ganó las elecciones el 2010 con 450.000 soles por todo fin. Y las demás campañas que hemos hecho han sido mucho más baratas. Las campañas presidenciales, como la de Acción Popular, según lo que el Orovitocho, costó a nivel nacional 800.000 soles. Entonces, para mí esas cifras realmente son estrambóticas. Es posible que la campaña no haya costado el 1.600.000 que se declaró el pacto ético, ¿no es cierto? Pero tampoco creo que haya costado lo que se está diciendo, ¿no? Porque se está diciendo que se han gastado 2 millones de dólares en publicidad por un lado, ¿no?, por datos de Ibope, que mostró el congresista Multer, y por otro lado que se le pagó a FX 3 millones de dólares. Eso serían como 5 o 6 millones de dólares. Eso serían como 20 millones de soles. Es imposible tampoco que se haya gastado esos montos. Por lo tanto, yo creo que la investigación tiene que pasar también a ver cuál es la contabilidad de esa campaña. Claro, pero pasaron cosas extrañas. Pasaron cosas extrañas en esa campaña. O sea, primero que estuvo Fabre. Está claro, Fabre, que está, es decir, parte de la operación política de la empresa Odebrecht, y no solo de Odebrecht, de OAS también, era manejar campañas electorales para lograr la elección de gente cercana a ellos, de gente que hiciera negocios con ellos, ¿no es cierto? Era parte de una operación a gran escala. Entonces eso ya era una señal de que de alguna manera estaban involucrados los brasileños. Pero el otro tema, por ejemplo, es qué hacía Anel Tausen ahí. O sea, ¿por qué apareció Anel Tausen? ¿Cuál fue la explicación de la aparición de Anel Tausen? Vamos por partes y cucharadas. Lo primero es, yo he sido jefe de campaña cuando Susana ganó, he sido jefe de campaña con la campaña presidencial de Manuel Rodríguez Cuadros, y fui jefe de campaña cuando Susana apostó a la presidencia por la concertación descentralista. De esas 3 campañas yo me hago responsable de todo lo que haya sucedido. Pero en la campaña del sí versus el no, que fue una campaña, digamos, más parecida a un plebiscito que a una campaña normal partidaria, la alcaldesa tomó la decisión, y los demás del partido y los demás partidos aceptamos, que era una campaña que no debía ser conducida por la izquierda, ni tampoco por Fuerza Social en los términos que normalmente se había hecho. Y por eso es que a mí la alcaldesa me dijo: Gustavo, esta campaña no va a ser coordinada como la hemos hecho normalmente, sino que vamos a hacer una campaña ciudadana, abierta, con un montón de personalidades distintas, con un esquema totalmente diferente, porque si hacemos una campaña a la izquierda contra el sí le va a ganar a la izquierda, pero aquí el tema es que sea el sí contra la ciudad, y la ciudad le tiene que ganar al sí. Por lo tanto, se hizo una campaña de esa manera. Cuando se discutió quién podía ser la jefatura de esa campaña, se quería alguien con la sensibilidad social, que tenía la izquierda y que tenía fuerza social, pero que no sea de izquierda. Por eso es que para muchos, y yo estuve de acuerdo con eso, Anel Tausen podía ser una buena jefa de campaña o una buena vocera de campaña, como ella ha precisado cuál era su rol. Y yo creo que además Anel Tausen hizo un excelente trabajo en la campaña del no, porque más allá
de los problemas de la infiltración de los recursos de las empresas brasileñas en la campaña, que nunca debió ocurrir, porque obviamente no se puede recibir recursos cuando tú tienes un contrato con empresas concretas y menos recursos de esos tamaños, porque pone en cuestión todo lo hecho por la administración respecto de esos 2 contratos viales con posterioridad a la campaña del no. Yo creo que la lucha, la causa de la campaña del no era una causa justa, o sea, la ciudad tenía que ser defendida de los intentos de Castañeda de volver a retomar el control de la ciudad de forma anticipada, lo cual iba a generar un caos completo en la ciudad. Por lo tanto, yo creo que este problema específico, en donde se tiene que establecer las responsabilidades claras, y por eso creo que es súper importante que no prospere la acusación constitucional que propone el fujimorismo, porque eso significaría dificultar, ¿no es cierto?, y ponerle trabas a que concluya esta investigación y todas las demás investigaciones que están en curso. Y por lo tanto yo creo que este es un punto importante en esta coyuntura. No hay que impedir el flujo de información desde el Brasil. Todavía hay 91 personas más con contratos, con convenios de colaboración eficaz. De esos, mínimo 1/3 tienen que ver con el Perú, y por lo tanto yo creo que ahí están los puntos de coyuntura, ¿no? Claro, pero... Así como hay un problema en la izquierda y en el caso de Susana Villarán específico respecto de esto, que se tiene que llegar a la verdad, caiga quien caiga, lo mismo tiene que pasar para el resto, y eso tiene que ver con estas 2 cosas, que la Fiscalía se mantenga y que el flujo de inversión de Brasil no se detenga. Porque el problema, estamos viendo en la pantalla la foto que mostró Panorama, ¿no es cierto?, de este encuentro entre Barata y Susana Villarán, ¿no? Susana Villarán dice que nunca ha tenido encuentros privados. El problema es que Susana ha dicho que no sabía lo del dinero, que nunca se pidió dinero. Ella ha defendido incondicionalmente a Castro, ¿no es cierto?, cada vez que se le ha criticado, y esto ha sido, en todo este proceso, es más indignado de que siquiera a alguien se le ocurre cuestionar, ¿no es cierto?, y ahora aparece dinero en Andorra, aparece, es decir, la evidencia de que hubo pues dinero y participación de los brasileños en esta campaña, que no es pues que se volvieron de izquierda, ¿no es cierto?, o que estaban por los, ¿no es cierto?, los derechos ciudadanos o contra la corrupción. Eran los jefes de una organización de corrupción los que estaban sosteniendo la campaña. O sea, no es mi referencia de que FX Comunicaciones sean los jefes de un sistema mafioso, ¿no? Yo lo que entiendo es que FX Comunicaciones es una empresa que, claro, como muchas empresas de ese tipo en Brasil, son muy experimentadas en publicidad, porque en Brasil, como hay financiamiento público para campañas publicitarias, hay mucha gente experta en hacer spots y hacer esas cosas. Esa es la información que todo el mundo tenía. Fabre lo que tenía era la imagen de haber sido un buen colaborador para que el presidente Ollanta gane las elecciones, y transformó su imagen de un tipo duro a un militar dialogante. Y por lo tanto aquí se le recomendó a Susana que utilice esta empresa porque supuestamente eran eficaces en este tema. Y ellos han trabajado con Acuña, aunque después se pelearon, estuvieron a punto de trabajar con PPK, han trabajado para un montón de gente, no solo para gente de izquierda. Entonces yo creo que el caso Fabre es un tema específico y se tendrá que ver, digamos, cuál es su grado de responsabilidad. Pero Gustavo, pero hay una relación, pues, o sea, ellos participan en la campaña financiados porque ha sido un sistema. Sí, yo lo que entiendo es que ellos participan FX y el propio Fabre no es que son gente inocente que pasara por ahí, era parte de una maquinaria, de una organización que tenía por objeto hacer que los candidatos que ellos querían ganen las elecciones para hacer con ellos obra, sí, pero en un sistema de pago de comisiones ilegales. Pero ¿cuáles son los candidatos que ellos querían? Porque han trabajado por un montón de gente de ideologías y pensamientos completamente diferentes. ¿Para qué? O sea, yo lo que entiendo es que ellos trabajaban es que no es un tema ideológico, pues. Donde les pagaran bien, ese es el punto. Y en el momento en que FX Comunicaciones trabajó para la alcaldesa Susana Villarán, obviamente no se tenía toda la información que se tiene el día de hoy. Pero de nuevo, acá el punto de fondo es, hay 2 versiones, la de la exalcaldesa y la de José Miguel Castro. Está la versión de Barata y Garreta, que son totalmente contradictorias. ¿Y a quién le crees tú? Yo creo que eso lo tiene que establecer la Fiscalía y el Poder Judicial. Sí, pues, pero algún juicio personal tienes que tener, porque sí, o sea, claro. A estas alturas, o sea, ¿tú crees que Odebrecht va a mentir arriesgando el ir a la cárcel? Es decir, está, sí, a ver, Odebrecht, o sea, no Odebrecht tiene un trato que supone, entre otras cosas, que va a 2 años presos que ya se cumplieron, 2 años de prisión domiciliaria y 2 años de comparecencia restringida con su ¿cómo se llama? Sí, pero grillete, Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Y él va a arriesgar eso por Susana Villarán para mentir. Vamos a ordenar la discusión. Pero ¿por qué tendría que mentir él sobre Susana Villarán? Por eso, vamos a ordenar la discusión. Primero, Marcelo Odebrecht ha hablado de Alan García y de Keiko, ¿ok? Están en una situación muy parecida a la de Susana Villarán, y por lo tanto muy pronto
vamos a ver cómo prosperan esos dos casos. Marcelo Odebrecht no ha hecho ninguna referencia a la exalcaldesa Susana Villarán. Los que han hecho una referencia a la exalcaldesa Susana Villarán son el señor Barata y el señor Garreta, en dos testimonios, uno como colaborador fiscal en el Brasil y el otro como colaborador fiscal en Perú. Y por lo tanto, aquí lo que corresponde es que no solo declaren eso, sino que además presenten las pruebas de que sustentan sus testimonios. Yo entendería, como tú lo señalas, que hay una alta probabilidad de que las puedan presentar, porque si no, no se habrían arriesgado a hacer semejantes opinioes. En eso te doy la razón. Pero Marcelo Odebrecht no dio opiniones sobre Susana Villarán, sino sobre Alan García y Keiko Fujimori, que están en la misma situación, y por eso es que todos los casos, el de Susana, el de Alan, el de Keiko, y yo estoy seguro que ahora cuando los ejecutivos de Graña y Montet, los dueños de las empresas principales socias de Odebrecht por la Interoceánica del Sur, están en la situación en la que están, vamos a saber mucho más, ¿no?, de cómo se tomaron las decisiones y quiénes fueron los funcionarios públicos que se aprovecharon de estas circunstancias. Pero en el caso estricto de Susana Villarán, yo no soy juez ni fiscal para tomar una decisión final sobre dos testimonios contrapuestos. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero obviamente ya el daño, digamos, a todo el espectro político en donde nosotros operamos está hecho, porque es obvio, ¿no es cierto?, que esos indicios y esas evidencias son duras contra todos nosotros, y por lo tanto el costo político para nosotros es altísimo. Y además porque no solo, más allá de que Barata haya dicho que ellos pusieron la plata como una colaboración y que en verdad no era por ningún cambio en el contrato, en los contratos a favor de ellos, obviamente ese hecho de que haya existido la posibilidad de que esa plata se haya entregado, con los indicios que están, obviamente pone en cuestión toda la gestión respecto de los contratos de concesión. Claro, porque lo que está en discusión es las cosas que ocurrieron. O sea, ¿por qué, por ejemplo, los plazos de duración de las concesiones o los porcentajes? Porque hay cosas que se ha hecho, por ejemplo, sobre el porcentaje. O sea, sí, hay información como, por ejemplo, que se reúne Susana con uno de los directivos más importantes de OAS, y ella, según la versión de personas que fueron parte de esa discusión, es la que plantea que se baje el porcentaje hasta alrededor del 7%, cuando la gente encargada de la negociación decía que no debía ser menos del 10%. No, pero ahí estás totalmente confundido. Pero esa es información que nos han llamado para darnos, y por eso yo te la pregunto, porque tú estabas ahí. Totalmente confundido. Yo no estaba ahí porque el primer año me peleé con Susana por un tema de la unidad de la izquierda, y el primer año no trabajé en el municipio, por lo tanto yo no estaba en el momento que tomaron esas decisiones, que hicieron el preacuerdo respecto a la negociación de OAS. Sobre ese preacuerdo, que lamentablemente está empañado por la situación de dominio público, mi opinión, y que es lo mismo que le he dicho a la Comisión Lavajato, es que esa renegociación fue positiva. No es que rebajaron 7%, no, le quitaron a OAS en la renegociación el 7% de los ingresos de los peajes por 30 años. Ese cambio es a favor de la ciudad, en contra de la rentabilidad del proyecto de OAS. Segundo, aumentaron las inversiones en $170 millones, porque el problema del contrato de línea amarilla no es un problema que crea Susana Villarán. El problema del contrato de línea amarilla es un problema creado en la segunda gestión de Castañeda, porque firman un contrato que es el segundo contrato más lesivo para los intereses del país, como ayer lo expliqué en un artículo largo en Diario 1, ¿no es cierto? Esas inversiones del contrato de línea amarilla, que se lleva el 70% de los peajes de Lima, debieron haber sido por lo menos $1.200 millones, y Castañeda solo firmó el contrato por 530, ¿ok? Es decir, había un montón de plata que en realidad se la estaba regalando a los concesionarios. 70% de los peajes. Para que vean lo absurdo, ¿no? El contrato del otro, solo con 30% de los peajes, apalanca casi $600 millones, más que el otro que se lleve el 70% de los peajes. O sea que por regla 3 simple, ese contrato debía tener $1.200 millones, se firmó por 530. Lo que hace la gestión de Susana es aumentar en $170 millones la inversión, quitarle además el 7%, pero como las normas vigentes te obligan a tener un equilibrio económico-financiero, se amplía el plazo para que quede la obra en punto de equilibrio. Pero ese punto de equilibrio, esa renegociación, fue una renegociación a favor de la ciudad. Y luego lo que ocurre en el tercer mandato de Castañeda es que todas esas mejoras que no eran suficientes para poner el contrato donde debía estar, porque ese contrato tenía una falla de origen, ¿no es cierto? Pero se canjean por el bypass de 28 de julio. Bypass de 28 de julio. Entonces, en el caso de línea amarilla, ¿no es cierto?, yo no le atribuyo a la gestión 2011-2014 que haya cometido unos errores salvajes a favor de OAS. Yo más bien lo que veo clarísimamente, y es lo que muchos medios quieren esconder, es que las fallas garrafales de ese contrato entreguista, muy parecido al de la Interoceánica del Sur,
tienen que ver con su diseño original, ¿no es cierto? Y las demás cuestiones son cuestiones menores que se pueden discutir, ¿no es cierto? Pero eso tiene que ver con el diseño original. Pero eso se va a saber, ¿ah? O sea, la responsabilidad de Castañeda sobre todos estos temas y las vinculaciones que él ha tenido con los brasileños, eso se va a conocer, pero... Como técnico de concesiones, no veo que haya un tema grave generado por Susana con la línea amarilla, y lo quiero decir con claridad. Eso no quiere decir que si OAS financió la campaña del no, obviamente hay que mirar con lupa todo lo acontecido, porque obviamente esa posibilidad genera una sombra sospecha sobre todo lo actuado. Pero mirando los números gruesos, ¿no es cierto? Aquí el contrato entreguista fue el que se generó en la segunda gestión de Castañeda. Las mejoras se generaron en el primer año de la gestión 2011-2014, y luego volvieron a desmejorarlo. Y como lo volvieron a desmejorar, además Castañeda cometió la insensatez de permitir que OAS venda la concesión, con lo cual va contra los intereses del Perú, porque ya no podemos pedir reparaciones contra activos que ya no son de OAS, a pesar de que sabíamos que estaba involucrado en los problemas de sobornos. Ahora, y solo para terminar, se vendió en más de $1.500 millones cuando OAS solo había invertido 490. Todo eso es 99% responsabilidad de Luis Castañeda Locio y su equipo de GEPIP, que además está comprometido en los temas de las negociaciones con Piñeiro, en el plazo entre que ganó las elecciones y en el plazo en que se comenzó. Entonces, línea amarilla ahora es un problema de la gestión amarilla, 99%, y 1% puede ser problema de la gestión de Susana Vieron. Ahora, sin embargo, digamos, si tú como técnico hubieras tenido que tomar una decisión absolutamente tuya, ¿no hubiera sido mejor cancelar o buscar la manera de cancelar esa fue la posición pública de Fuerza Social de los partidos de izquierda de la confluencia, y fue la posición de Susana Villarán durante la campaña: cancelar o suspender. Ahora, también es cierto, porque eso es lo que estaba en el programa de Fuerza Social en la campaña, que nosotros no internalizamos un factor que el MEF sí lo hizo y le mandó señales a Susana Villarán en este sentido, de que un contrato ya firmado, si unilateralmente se suspendía o se cancelaba por la administración municipal, podía generar contingencias enormes, porque estabas expuesto a una sanción del CEADI, porque el error principal, ¿no es cierto?, es haber firmado ese contrato, ¿no es cierto?, y que por lo tanto podían haber cientos de millones de dólares de una sanción para el Perú. Por eso es que, a pesar de que nuestra postura inicial era hay que suspender o cancelar ese contrato, porque era muy difícil renegociarlo para ponerlo en un punto razonable para el balance de peajes y costos, lo otro que había que incorporar era el tema de que podías tener una sanción muy grande. Por eso es que la postura de la renegociación no es una postura irracional. Yo podría no haber estado de acuerdo, pero no es una postura del todo irracional, y finalmente esa negociación es mejor que lo que había antes del contrato original, con todos los errores que están en su ADN, ¿no? Sí, ya me dicen que tenemos que terminar esta secuencia, pero a mí me sigue quedando la duda con respecto a qué hacer ahora con los contratos. Es decir, ante toda la evidencia de corrupción que ha habido alrededor de los dos contratos, lo lógico sería cancelar los contratos. Ahora, ¿tienen o no tienen cláusula anticorrupción? Así no tengan, si había un delito de por medio, es un contrato doloso. El problema es que el alcalde Castañeda Locio ha permitido que Odebrecht venda el 77% de las acciones de Rutas Nuevas de Lima. Además, ha permitido que quiten con un acuerdo ilegal uno de los 4 intercambios viales, que es el intercambio Canta Callao, que era el más importante de las obras que estaban en Panamericana Norte, en perjuicio del Distrito de los Olivos y de todo Lima Norte, ¿no es cierto? Y que claro, es gravísimo, ¿no es cierto?, porque se han modificado ambos contratos para favorecer a los concesionarios para que puedan vender los activos, y el Perú no puede pedir hoy día reparaciones porque ya se vendieron las acciones mayoritarias, 100% en el caso de OAS, 77% en el caso de Rutas Nuevas de Lima, para que los brasileños paguen reparaciones en Brasil, y plata que no va a llegar al Perú. Y eso creo que debería ser investigado también por la Comisión Lavajada. Muchas gracias a Gustavo Guerra García por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Ya regresamos con Nicolás